Buenos días, soy Antonio Sales, analista de la firma XTB. Vamos a comenzar con este seminario de Morning Meeting del lunes 8 de octubre de 2018. Por favor, si podéis confirmarme que el audio y el vídeo es correcto. Perfecto, muy bien. Pues vamos a comenzar con, como siempre, con un análisis de los principales selectivos europeos americanos. Pasamos luego a un análisis macro y ya luego nos adentramos en lo que serían las principales commodities y también en este caso divisas, ¿de acuerdo? Como siempre, vamos con el selectivo alemán, jornada complicada, la que nos vamos a encontrar hoy de manera generalizada en Europa. El cierre de la semana pasada de Wall Street no fue positivo, seguidamente en Asia la situación fue similar y es probable que en Europa veamos o continuemos con las correcciones que hemos tenido tras el inicio de sesión, ¿de acuerdo? Importante, en el caso de Alemania perdemos el primer soporte de los 12.200 puntos aproximadamente, el soporte clave, y el objetivo que marcamos otra vez lo encontramos en el entorno de los 12.000 puntos, ¿de acuerdo? Fijaros en este caso cómo queda bastante próximo de los niveles en los cuales nos encontramos. Dos escenarios posibles, ¿no? Una vez acá tocado dicho soporte, yo creo que lo más sensato va a ser un retesteo en el nivel de los 12.000 puntos, ¿de acuerdo? No creo que perdamos esos niveles como, por ejemplo, si sucedió, fijaros en este caso, a finales de marzo de este año, ¿de acuerdo? Luego tuvimos el segundo ataque de hace pocas semanas, de prácticamente principios de septiembre, y yo creo que en cualquier caso el retesteo lo podemos encontrar, pues ya os digo, en torno a los 12.000, 11.950 puntos aproximadamente, el retesteo que podamos ver quizás en la jornada de hoy, en las jornadas siguientes. Por tanto, de manera generalizada vamos a encontrar posiciones cortas en Europa, buscando los suelos más próximos, y en este caso lo sensato sería quizás mantenernos a la espera, al margen, hasta encontrar un poco de luz en el camino. Es decir, si vemos ese retesteo, también en este caso, aunque la macro va a ser algo floja a lo largo de la semana, sobre todo se animará un poquito más de cara a final de semana, luego lo vamos a ver, buscar que quizás una relajación de la tensión entre Italia y en este caso la Unión Europea pueda ser positivo, también una tensión, un alivio en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y principalmente China, ya que bueno, parece ser que con Canadá, México, etcétera, bueno, pues estamos viendo ya que sí que se consiguen firmar acuerdos, incluso es posible también que de cara al futuro con la Unión Europea se terminen por cerrar de manera positiva. Quizás el frente que nos quedará será China, ¿no? Luego lo vamos a ver también. En cualquier caso, que haya una relajación generalizada en las tensiones comerciales y pudiéramos ver algún repunte, quizás el primer objetivo sea una vuelta al rango de los 12.100 puntos, 12.200 puntos sería un objetivo clave. Creo que sería fácil ver ese ataque otra vez a esos niveles, además en un breve espacio de tiempo bastante corto. Y bueno, lo que sí que tenemos que ver primero es dónde marcamos el suelo, ¿no? Por tanto, para la jornada de hoy, buscar posiciones cortas, objetivo los suelos que hemos visto que se han marcado ya en varias ocasiones, tomando como referencia en este caso pues los retesteos de marzo, los retesteos de principios de septiembre, y en el caso del DAX pues tener en cuenta que un máximo de vuelta quizás hacia los 11.880 puntos aproximadamente sería el máximo que podríamos ver, ¿no? 11.900 puntos. Eso es lo que hace referencia al selectivo alemán, ¿de acuerdo? Si pasamos a España en este caso, lo mismo, ¿de acuerdo? Fijaros cómo parece denotar, ¿no?, que nos encontramos en una tendencia bajista de medio y largo plazo, donde, bueno, pues los máximos cada vez han sido decrecientes y los mínimos han sido también, en este caso, decrecientes. ¿Qué podríamos ver ahora? Pues lo mismo, ver si aguantamos en la zona de los 9.100 puntos aproximadamente, 150 puntos, o si lo perdemos, si estaríamos hablando ya de atacar quizás la parte más, el tramo más baja de esa tendencia en torno a los 9.000 puntos. Lo mismo, zona muy crítica para el IBEX. Yo, en mi opinión, creo que sí que vamos a aguantar, en este caso, el soporte de los 9.000, prácticamente, fijaros, los 9.150 puntos.
El escenario, aunque parezca en este caso complicado por las tensiones comerciales o incluso por las sinergias negativas de Italia, vamos a tener de cara a 1 o 2 semanas la presentación este viernes ya en Wall Street, de cara a creo que la semana que viene ya o 2 semanas como mucho comenzamos en Europa, y los resultados empresariales no vienen mal encaminados. Tampoco vamos a ver grandes cambios, pero creo que puede ser en este caso un balón de oxígeno muy importante para las compañías y sobre todo para los principales selectivos, ¿de acuerdo? Por tanto, las correcciones que estamos viendo durante la jornada de hoy va a ser, yo creo que durante la sesión, una continuación de estas, buscando ya los suelos quizás a lo largo de hoy o de mañana, y podamos ver algún rebote o en este caso las figuras de vuelta de impulso alcista que puedan llegar a tener, ¿de acuerdo? En el caso del IBEX, con objetivo de corto plazo, en zona de recuperación podríamos verlo en 9.500 como lo hemos visto, fijaros en este caso finales de septiembre, pero bueno, moviéndonos siempre dentro de estos niveles, ¿no? Los máximos de 9.500, los mínimos de 9.000 puntos, ese rango dentro del canal de unos 500 puntos de tamaño. Para el caso de Francia, fijaros, la corrección ha sido bastante severa, hemos perdido un soporte clave, vamos a por el segundo objetivo, perderemos los 9.300 y acudiremos a los 5.300 y acudiremos a los 5.240 aproximadamente o aguantaremos. Bastante complicado de predecir, creo que lo sensato sería aprovechar estas caídas, ajustar el stop loss, en este caso, fijaros, ¿no? Un stop loss en la zona de los 5.360 sería sensato, te estamos dando un diferencial de prácticamente 30 puntos por un objetivo de beneficio, fijaros en este caso, de prácticamente 80 puntos, ¿de acuerdo? O sea que es una operativa sensata, interesante, estamos hablando de un 50 puntos de diferencia en el rango positivo, ¿no?, de la operativa. O sea que ahí podríamos plantearnos trabajar los cortos, siempre y cuando veamos que se produce una ruptura de esta zona de soporte que puede ser clave también. La corrección ha sido bastante severa ya en el caso de, fijaros, ¿no? Vamos a ver un poco que veáis de manera generalizada. Vamos a ver. Que lo ensanchemos un poco. Ahí estáis viendo un poco las correcciones generalizadas que estamos viendo en el caso de los principales selectivos, ¿no? Italia, como lo vamos a ver luego, es de los que más corrige, un 1,5 abajo. Francia lo tenemos prácticamente un 0,3. Alemania un 0,4. Fijaros, España en este caso, vamos a ver, lo tendríamos incluso en algunos momentos en rango positivo, en tablas, 0,07 arriba, perdón, el 0,07 abajo tendríamos España. Bueno, si miramos el contado, nos va moviendo, pero para que os hagáis una idea generalizada, prácticamente España estaríamos en tablas y el que más va cediendo es el italiano, ¿no? El francés también lleva en este caso 0,3 prácticamente de acumulación negativa. Importante en este caso, pues lo que hemos comentado, ¿no? Ruptura del soporte, ver zona corta, atacar los 5.200 a lo largo de la jornada de hoy, la jornada de mañana podría ser sensato. Empezar el figura de vuelta todavía lo descartamos, simplemente nos mantenemos al margen o aprovechamos cortos. Evidentemente, en cualquier aspecto a plantear posiciones largas, por el momento lo descartamos, ¿de acuerdo? En Reino Unido, más de lo mismo. Fijaros la fuerte corrección y estamos muy próximo también a un nivel de soporte relevante. Nos encontramos en el retesteo de los 7.270 puntos aproximadamente y volvemos a ver dos opciones: o aguantamos en este nivel o buscamos ya los 7.000. El diferencial hablamos de 30 puntos prácticamente, ¿de acuerdo? Es probable que veamos un ataque a esos 7.000, aproximación al rango de los 7.250, y lo mismo. Solamente en el intervalo de finales desde febrero, ¿no?, en este caso hasta mediados de abril, hemos visto sobrepasar de manera notable esa zona de soporte muy relevante, ¿no?, dentro de este rango lateral que estamos viendo, que en algún momento también fue superada al alza. Por lo tanto, en este caso, lo máximo que podríamos trabajar sería los 7.220 puntos. Lo veo bastante improbable que lleguemos a perder esos niveles de soporte. Incluso podemos encontrar a ver en los niveles actuales algún retesteo. Por tanto, en Inglaterra
lo mismo, o aprovechamos en este caso los cortos mucho más ajustados, vería más interesante, mucho más Francia o Alemania. España también estamos bastante próximos a la zona de soporte. Fijaros, estamos en los 9.200, lo máximo que podríamos ver una ruptura de los 9.000, los 9.150 serían los 9.000, ¿de acuerdo? Pero primero esa ruptura clave. En el caso de Reino Unido lo mismo, ¿no? El objetivo que marcamos máximo es los 7.220, por tanto, creo que el más interesante se podría ser el francés y el alemán para la jornada de hoy, ¿de acuerdo? Ya que lo estamos viendo en Italia, gap bajista, atacamos los 19.900 puntos, es el peor parado de todos. Yo creo que en este momento especulativo de Italia, yo creo que va a tener en este caso una buena resolución final y podría ser interesante plantearnos posiciones largas con objetivos medio y largo plazo dentro del selectivo italiano. Creo que el objetivo de déficit que marcan se va a solventar de manera positiva, terminará cediendo Italia, como terminó pasando también con Grecia, y eso, bueno, pues puede darnos una oportunidad muy interesante de cara al medio y largo plazo, ¿de acuerdo? Por tanto, fijaros que estamos en el rango de los 19.900 puntos, objetivo que no marcábamos, fijaros, desde finales de marzo del año pasado, de 2017, no de 2018. O sea que es bastante relevante que nos podamos plantear ahí algún objetivo de entrada largo, ¿de acuerdo? Y para que lo veáis un poquito en resumen generalizado, en el caso del Eurostoxx, me estáis preguntando para colocar stops en el DAX, lo vemos enseguida, vamos a analizar el Eurostoxx y lo analizamos otra vez. En el caso del Eurostoxx, fijaros, hemos perdido una zona relevante entre unos 3.340 y el objetivo claro que vamos a marcar son los 3.280 a 3.300 puntos, ¿de acuerdo? Por tanto, aquí podéis aprovechar lo mismo, aprovechar posiciones cortas, en este caso el objetivo de stop loss, estamos trabajando de en torno a 20 puntos de stop loss por un beneficio de prácticamente 50 puntos, ¿de acuerdo? 50-60 puntos, o sea, esa es más o menos la operativa que podríamos marcar en el Eurostoxx. Incluso si lo vemos aquí, vamos a ver, fijaros cómo podría, a ver qué pasa con, vamos a ver, está marcada, no sé por qué no aparece, ahora. Fijaros en este caso, como lo que comentábamos, ¿no? Podemos empezar a ver, todavía quizás es pronto, ¿no? Ya que, bueno, los máximos no quedan muy claros, pero sí que fijaros cómo parece que se pueda empezar a formar una tendencia, en este caso de corto y medio plazo bajista. Fijaros cómo vamos viendo mínimos, en este caso máximos decrecientes. Hay alguna ruptura, por ejemplo, en este rango donde los máximos vuelven a ser crecientes respecto al anterior, pero de manera generalizada vemos unos máximos decrecientes y unos mínimos decrecientes también, ¿de acuerdo? Eso sí que es verdad que fijaros en varias zonas, ¿no?, donde esa tendencia se rompe, no queda muy clara, ¿de acuerdo? Por eso fijaros que da la sensación todavía más de haber formado una figura de continuación de tendencia que de cambio, ¿no? Claro es que venimos en este caso de un rango lateral, ¿no?, donde no llegamos a ver clara esa figura de continuación de tendencia, ¿de acuerdo? Pero fijaros en este caso, para que os hagáis una idea, también ocurre en Alemania, ¿no? Como sí que queda claro que los máximos son decrecientes, nos adentramos dentro de un rango lateral, no podíamos hablar de una tendencia clara, ya que fijaros en este caso pues las correcciones que tenemos, pero bueno, sí que es notable a la hora de ver algún posible cambio de tendencia, incluso dentro de ese rango lateral, pues buscar de las zonas de suelo a las zonas de techo, ¿no? En este caso rupturas de ese rango lateral de cara, sobre todo en este caso de cara al largo plazo. Pero bueno, por el momento, para que lo veáis, los máximos, los últimos máximos han sido los 3.400 puntos aproximadamente, y lo que comentábamos, ¿no?, las zonas de suelo van a venir en torno a los 3.200 puntos. En el DAX me lo estabais preguntando, lo sensato sería trabajar, si vamos a buscar los cortos, va a estar bastante justo, el objetivo máximo que le vamos a buscar va a ser
los 11.900, 11.880, o sea, empieza a estar justo ya la operativa, veríamos del entorno de máximo 100, 120 puntos aproximadamente, a todo lo máximo, y un stop loss, en este caso, fijaros, un diferencial de en torno a 30 puntos, es decir, si volvemos a retestear en los niveles de los 12.070 puntos, 12.050 puntos, estaríamos fuera. Aquí sí que tenemos que ajustar más. Zona de stop loss, el retesteo que vemos aquí en estos niveles, los 12.50 nos valdría 12.60, 12.50. Vemos ahí 40 puntos de diferencial, zona de objetivo, los 11.850, 12.900. Eso para el DAX, ¿de acuerdo? Vamos ahora con los americanos, también han tenido fuertes correcciones. Fijaros, mira, en general el Dow Jones marcó máximos, fue el que mejor se pudo comportar la semana pasada junto con el S&P, corrige. Tenemos el nivel claro, buen momento para entrar largos en América, muy buen momento para aprovechar. Lo digo siempre, en este caso la tendencia es bastante clara. Quizás en el que menos de todos ha sido en el Dow Jones, pero rompimos esos máximos. Por tanto, posiciones largas, es decir, esperarlo si queréis en los 26.200, os ha dado una oportunidad de entrada para entrar largos. En el caso del S&P, lo mismo, corregimos hasta el nivel de los 2.880. Más sensato que aprovechéis largos, objetivo de máximos que queráis ver cortos. ¿De acuerdo? Si queréis esperaros a que empiece a haber un retesteo, pero yo creo que niveles de los 2.880, 2.870 es más que suficiente para poder entrar largos, objetivo de máximos otra vez. Y lo mismo para el Nasdaq, corrección bastante relevante. Fijaros cómo hemos perdido el primer soporte de los 7.500, acudimos al segundo soporte en los 7.400. ¿De acuerdo? Muy relevante para poder entrar largos en los 7.600. O sea que aquí os animo a que toméis posiciones largas y aprovechéis, ¿de acuerdo? Las correcciones que da, en este caso que están dando los tres principales selectivos, ¿de acuerdo? Pasando ahora a lo que es el aspecto macro, como estábamos comentando. Tenemos tres frentes. Por un lado, lo vemos aquí de manera más clara, el repunte de la renta fija americana, los bonos americanos. Fijaros, en este caso, la gráfica que nos representa en verde y rojo es la caída en el precio del bono americano en relación al incremento de la TIR, de la tasa interna de rentabilidad por encima del 3%, nivel psicológico muy importante. ¿Qué quiere decir? Apreciación, ¿vale? Apreciación de la divisa americana. Ahora vamos a ver frente al euro cómo se ha debilitado el euro y la libra. Apreciación del dólar, depreciación del euro de las principales monedas a las que hace frente. Malo para las economías emergentes. Su deuda está denominada en dólares. Se incrementa, en este caso, el coste de su deuda. Se incrementa el precio de las commodities. Se incrementa también, en este caso, el coste de financiación. Por tanto, tenemos ahí un primer frente complejo con la deuda. Fijaros cómo la volatilidad que veníamos del rango prácticamente hace pocos días. Fijaros, la semana pasada de encontrarnos en un 13.70 a encontrarnos en un 16.40. Relevante repunte de la volatilidad, ¿de acuerdo? La incertidumbre, ¿no? de estas últimas jornadas. ¿Qué más frentes tenemos abiertos? Tenemos las tensiones comerciales. Canadá, México quedan un poco más tranquilos. Queda también en este caso con la Unión Europea un poco más relajado, pero el China seguimos pensando, y según los analistas, el consenso de analistas sigue pensando que va a haber una guerra comercial con el objetivo de pelear por la evolución en la tecnología de cara al futuro, ¿de acuerdo? O sea, más allá de el gravamen sobre los productos, aquí lo que es una carrera, ¿no? Por ser la primera potencia mundial, y en este caso Estados Unidos tiene claro que va a tomar medidas para intentar frenar al gigante asiático. Por tanto, ahí posibles acuerdos quedan un poco más complicados, aunque yo creo que los terminará viendo, pero la batalla va a ser más dura de lo que pensábamos, ¿de acuerdo? El tercer frente en este caso, lo hemos comentado, Italia. 15 de octubre nos dirán el gobierno italiano las medidas finales y veremos aquí, bueno, pues qué sucede en la relación que tiene frente a Europa. En este caso,
Yo creo que van a acatar al final las directrices de Europa, pero bueno, hay una pelea ahí por el déficit. Ya estábamos hablando de que Italia hablaba de un 2,4, Europa de un 2%, etcétera, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a ver al final cómo se termina, cómo se termina resolviendo. También esta semana el aspecto más macro va a ser bastante tranquilo. O sea, simplemente vamos a tener datos de IPC, los tendremos prácticamente del mes de septiembre entre el jueves y el viernes de las principales economías, Estados Unidos, Gran Bretaña, Europa, etcétera. Y luego también el jueves conoceremos las actas de la última reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, ¿vale? Sobre, bueno, pues en este caso la relación de crecimiento de la zona euro, que es un factor importante, ¿no? Es decir, a nivel sobre todo americano y europeo, controlar la inflación, los resultados de esta. Eso es de lo poco que vamos a encontrar interesante. Hoy la jornada macro es muy escasa, no tenemos prácticamente ningún dato relevante y de cara a mañana y pasado poca historia vamos a tener también. Sobre todo nos focalizamos en el jueves y el viernes. Vamos, si queréis, ahora a analizar también en las commodities y las divisas y vemos un poquito lo que hemos comentado en la evolución del euro y del dólar. Me preguntáis, estamos posicionados largos en el caso del S&P. Lo que os he comentado en el caso de Estados Unidos, cualquier momento para mí me parece bueno para tomar posiciones largas y buscar el objetivo de máximos, ¿de acuerdo? Los niveles actuales son prácticamente con un diferencial según el selectivo, entre 20 y 30 puntos a todo lo máximo, los niveles de suelo que probablemente veamos que marcan los selectivos americanos. Por tanto, los que estáis posicionados largos, yo aguantaría la posición de manera clara. El principal objetivo, los máximos, ¿de acuerdo? Una vez en máximos ya podéis replantearos si, en este caso, bueno, pues plantear una ruptura de los mismos, cosa que yo siempre suelo preferir dejar que el selectivo lo haga y luego si tenemos que volver a tomar posiciones, aunque hayamos perdido un diferencial quizás de 20 puntos, lo asumimos, pero el objetivo en este caso sería claro de atacar los máximos otra vez, ¿de acuerdo? Por lo tanto, podéis mantener las posiciones largas. Incluso os animo a que tomaseis posiciones largas en este tipo de selectivos. Vamos a ver con las divisas, lo estábamos comentando, el euro dólar, batacazo del euro en las últimas jornadas, vemos cada vez con más claridad ese rango que comprende los 1,17,3 prácticamente y los 1,15, lo perdemos, fijaros como el punto en este caso es relevante, perdemos los 1,15 y nos encontramos, bueno, pues 1,14,9 más o menos, pero ya hemos marcado una ruptura de ese suelo, segunda vez que se nos sucede la ruptura, por lo tanto, no podríamos descartar del todo que viéramos un debilitamiento todavía mayor del euro y un ataque otra vez a la zona de los 1,13. No es lo más probable, pero ojo porque ya hemos visto una segunda ruptura de ese rango lateral, ¿de acuerdo? Con máximos es en 1,17,6 aproximadamente, si viéramos, bueno, pues un poquito por encima de la zona de resistencia que hemos, fijaros, atacado en 1, 2, 3 y 4 ocasiones, ¿de acuerdo? Por tanto, podemos aprovechar, me preguntáis, podemos aprovechar las posiciones largas en euro-dólar. Podríamos ver algún repunte del euro en el rango máximo de los 1,15,5, pero no esperamos ataques a la zona de 1,17 por el momento, ¿de acuerdo? Tendríamos que esperar quizás un repunte de la inflación en Europa. El viernes tenemos el Consejo del BCE, las actas, a ver un poco, nos pongan un poco de luz, podemos verlo, pero ya os digo, sería más sensato ver un repunte hacia los 1,15,5, lo máximo 1,15,6, perdón, 1,16, a todo lo máximo, pero atacar los tramos altos del rango lo veo más improbable, pero sí podemos ver vueltas a los 1,59. Eso sí que sería más factible. Por tanto, estaríamos hablando en este caso de fijaros, no estamos hablando prácticamente del hacer un entorno de más de 100 puntos, ¿de acuerdo? Desde los 1,14,9,18 a los 1,15,9,42, ¿de acuerdo? Perdón, estaríamos hablando en este caso de unos 30 si lo barajamos solamente por los dos últimos pips, unos 30 puntos de diferencia, ¿de acuerdo? Entre la situación actual, si no se agrava la corrección, y el objetivo más o menos más sensato que podríamos buscar, ¿de acuerdo? Por tanto, si os planteáis largos,
El stop sí que mantenerlo ajustado, pues si viéramos alguna figura de cambio, una corrección hacia niveles inferiores. Y el objetivo, digo, más de 1.15.9 lo vería bastante complicado en los tramos de corto plazo. En el caso de, vamos a verlo también de la libra dólar. Vamos a ver. Lo similar, ¿no? Fijaros. Habíamos tenido fortalecimiento de la libra, a diferencia del euro, que la corrección era más notable, pero fijaros cómo volvemos a ver un debilitamiento de la libra y un fortalecimiento del dólar. En este caso la tendencia era bastante clara. En las últimas jornadas la libra se había fortalecido en relación a las noticias, ¿no?, del Brexit y a los resultados conocidos en Inglaterra, pero bueno, la tendencia que vamos viniendo en el caso de la libra y del dólar es bastante clara y por tanto yo abogaría más por posiciones cortas hacia los 1.29.4 que ver repuntes o ataques hacia la zona de 1.32.9. Creo que en este caso la libra va a seguir cediendo posiciones de manera generalizada todavía frente al euro y frente al dólar, a medida que la situación se vaya complicando más de cara sobre todo al 2019 con las soluciones finales que se den al Brexit en cuanto a la ruptura con con Europa, perdón. Por tanto, lo mismo, podéis atacar quizás estas operativas más de corto medio, los 1.29.2, stop loss en los 1.31.7 y si queréis entrar largos a los 1.32.9, la diferencia de stop loss tendríamos que poner los 1.31. Personalmente confío más en correcciones en la libra a niveles de soporte de los 1 de medio plazo, los 1.28 prácticamente, que repuntes en la fortaleza de la libra. Aquí también ya es algo, una opinión personal, ¿no? Evidentemente. No podemos descartar en totalidad que veamos alguna recuperación de ella, pero los datos nos apuntan a que es más sensato que se aprecie, que continúe fortaleciéndose el dólar y la libra se deprecie de manera generalizada frente a los principales pares. Y lo vemos otra vez con el euro libra. Se deprecia en este caso el euro, parece que pueda recuperar algo, pero bueno, dentro de ese rango lateral hacia ninguna parte, como estábamos viendo ya durante los últimos meses, parecía que se fortalecía el euro, recuperaba la libra, parece ser que podemos estar ante otro cambio de tendencia y recuperar otra vez lo mismo que el dólar. Operativa de medio plazo, posiciones largas, euro-libra. O sea, debilitamiento de la libra frente a las principales monedas. Objetivo 0.891. Zona de stop loss 0.875. ¿De acuerdo? Posiciones largas. ¿Queréis aprovechar cortos? Yo no lo veo tan factible, pero bueno, estamos hablando de atacar la zona 874, no sería muy rentable. Hablamos prácticamente, fijaros, ¿no? Si tomamos en este caso como referencia las tres últimas cifras, perdón, las dos últimas cifras, pues no nos interesaría mucho, ¿no? Apenas el diferencial. Estamos hablando de 74.4 a 79.5. O sea que no sería una operativa muy interesante. Por cambio, buscar los 0,89 desde los 0,891, desde los 0,879, sí sería más interesante. Y por último, vamos a ver las commodities, el oro y el petróleo. El oro, como siempre, ha quedado muerto en un rango pues lateral, sobre todo estas últimas semanas, entre los 1.190 y los 1.200 puntos. Muy poco interesante. Si no hay una ruptura hacia los tramos más altos o más bajos, no merece la pena para mí trabajar este activo. Creo que es más interesante, por ejemplo, trabajar el petróleo. Atacamos, fijaros, la zona 87, zona un rango muy relevante. Hemos roto la zona 80, un factor psicológico muy importante. La OPEP nos sigue diciendo que no va a incrementar la producción para compensar, en este caso, la sanción de Irán. Tampoco quieren que se vaya el petróleo a $100, pero sí mantenerlo en el torno de los 80, 90 dólares, ¿de acuerdo? Por tanto, atacamos los 87, buen momento para deshacer posiciones. Vemos una corrección hacia los 82, 83. Yo creo que aquí sería un buen momento para abrir posiciones largas, objetivo otra vez 88 dólares. Que perdiéramos este soporte y atacamos los 17, recompras, objetivo los 88 dólares, ¿de acuerdo? O sea, la tendencia del petróleo es muy clara, es alcista. Volvemos a ver máximos crecientes y mínimos crecientes. Por tanto, en este caso, buen momento, como sucede en Estados Unidos, para aprovechar la corrección y meternos en el mercado hasta atacar la zona de máximos, ¿de acuerdo?
Y bueno, esto es todo por el seminario de hoy. Como siempre, si tenéis cualquier tipo de duda, podéis poneros en contacto con cualquier compañero de la firma a través del email, a través del teléfono y estaremos encantados de ayudaros. Espero que tengáis un muy buen día de trading y un saludo desde las oficinas de XTB.